Bueno, el tema de hoy día va a ser función inversa. Veamos la definición. Dice, sea f una función biyectiva, ¿sí? Significa que es inyectiva y sobreyectiva, entonces su función inversa, que lo vamos a denotar de esta manera, está definida por la siguiente condición. X, y pertenece a la función inversa si y solo si y, x pertenece a la función, ¿sí? Recuerden cuando nosotros estábamos encontrando la relación inversa, ¿sí? Decíamos B, A pertenece a la relación inversa si y solo si A, B pertenece a la relación, ¿sí? En este caso es la misma definición, solamente que nosotros nos centramos en la función biyectiva, es decir, aquella función que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces decimos, si f es una función biyectiva, con dominio el conjunto A y con rango el conjunto B, significa que el conjunto de partida es A y el conjunto de llegada es B, entonces la función inversa tiene dominio B y rango A, ¿sí? Y se la define de la siguiente manera. Función inversa de Y es igual a X. Esto es lógicamente equivalente a que la función de X es igual a Y para cualquier Y en B. Esto significa que el dominio de su función inversa va a ser igual al rango de la función, que el rango de la función inversa va a ser igual al dominio de la función, ¿sí? No todas las funciones tienen inversa, no. Nosotros podemos hacer el cálculo de la inversa de una función, pero no garantizamos que sea función. Solo aquellas funciones que son biyectivas, su inversa es una función, ¿sí? En este siguiente grafiquito de acá, nosotros vamos a volver a verificar dos funciones y vamos a verificar si tienen inversa, ¿sí? Aquí tenemos una función que la vamos a denotar f. Conjunto de partida A, dominio, conjunto de llegada B, codominio, y el otro elemento que verificamos, el rango recorrido de la función. Entonces vemos que a distintos elementos del dominio le corresponden distintos elementos del codominio. Por lo tanto, decimos que es una función inyectiva. Veamos sobreyectividad. Todos los elementos del codominio son imagen de por lo menos un elemento del dominio. Y decimos que es sobreyectiva. Es inyectiva, es sobreyectiva, es una función biyectiva y por lo tanto su inversa es una función, ¿sí? En este otro grafiquito de acá vamos a decir que tenemos una función g. Si nosotros observamos, ¿sí? El elemento 10 del codominio es imagen de los elementos 2 y 3 del dominio. Por lo tanto, no cumple la condición de inyectividad, ¿sí? Dos elementos distintos del dominio tienen una misma imagen. No es inyectiva. Sí es sobreyectiva, porque todos los elementos del codominio son imagen de por lo menos un elemento del dominio. Por lo tanto, no es biyectiva y su inversa no va a ser una función. Su inversa, si nosotros hacemos el cálculo de la inversa, puede o no ser una función, ¿sí? Lo que garantizamos que sea función es la inversa de una función biyectiva. ¿Qué más? Bueno, esta notación que nosotros utilizamos de la función inversa, este índice menos 1, no tiene el significado que en álgebra como exponente, es decir, que la función inversa es distinto a 1 sobre la función, ¿sí? No tiene ese significado.
En la función inversa vamos a intercambiar cada una de las parejas ordenadas que constituyen a la función original. Dice, si x, y pertenece a la función, eso es lógicamente equivalente a que el par ordenado y, x pertenece a la función inversa. ¿Sí? Entonces, de aquí deriva lo que es la definición. ¿Sí? Y, x, la función inversa es el conjunto, por eso abro llave, de los pares ordenados y, x, tal que x, y pertenece a la función. Para obtener la función inversa, nosotros vamos a seguir los siguientes pasos, ¿sí? Vamos a escribir y igual a f de x, una variable sobre otra variable, ¿sí? Vamos a intercambiar las x por y vamos a despejar y, que es la variable dependiente, para encontrar la función inversa. Estos son los 3 pasos que nosotros vamos a realizar para encontrar la función inversa de una función biyectiva, ¿sí? No se olviden, estos 3 pasos vamos a hacer. Entonces decimos, ejemplo, dice, encuentre la función inversa de las siguientes funciones biyectivas. Yo le estoy diciendo, estas funciones ya son inyectivas y sobreyectivas. Lo único que usted debe encontrar es su función inversa. Entonces tenemos mi función f de x igual a x más 4 dividido entre 10, ¿sí? ¿Qué me dice el primer paso? Haga y igual a f de x, ¿sí? Y igual a f de x, y igual a x más 4 sobre 10. Luego, ¿qué hace y igual a f de x? Vamos a intercambiar las y por x y las x por y, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Entonces, intercambiamos esta y por x y esta x por y. Y luego volvemos a despejar la variable dependiente y. ¿Sí? Y entonces decimos, este 10 que está dividiendo pasa a multiplicar 10x igual a y más 4. Este que está sumando pasa a restar al otro lado de la igualdad, donde tenemos y igual a 10x menos 4. ¿Sí? Y esa es mi función inversa. Función inversa de x es igual a 10x menos 4. Y hemos encontrado la función inversa. Listo. Preguntas hasta acá. Que tenga alguna duda de lo que estamos haciendo, vamos a un segundo ejemplo, ¿ya? ¿Ok? Acá tenemos un segundo ejemplo de una función biyectiva. Dice f de x igual a x al cubo menos 5, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar f de x por y. Y igual a x al cubo menos 5, ¿sí? Y luego vamos a intercambiar las x por y las y por x. Entonces, esa y la volvemos x y esa x la volvemos y despejamos la nueva variable dependiente. Despejamos la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, este que está restando pasa al otro lado de la igualdad a sumar, ¿sí? Y esto sacamos raíz cúbica, ¿no? Y al cubo igual a raíz cúbica, se va, por lo que mi función inversa de x va a ser igual a raíz cúbica de x más 5, ¿sí? Raíz cúbica de x más 5. Listo. Vamos a trabajar con raíz cuadrada, ¿sí? Una función biyectiva, f de x igual a y igual a 2x más 9. Raíz cuadrada de 2x más 9. Intercambiamos las y por x, las x por y volvemos a despejar la variable dependiente y.
¿sí? Entonces, para eliminar mi raíz cuadrada, lo que he hecho, ambos miembros lo he elevado al cuadrado, y tengo x cuadrado igual a 2y más 9, ¿sí? Y tengo y igual a x cuadrado menos 9 entre 2, y reemplazo nuevamente esa y por mi función inversa de x, ¿sí? Son cálculos algebraicos, nomás que ustedes deben hacer puro álgebra. Bueno, acá tenemos otra sencillita también, dice 8 dividido 3 menos x, y igual a 8 dividido 3 menos x, ¿sí? Reemplazamos las y por x y las x por y. Y despejamos la variable dependiente y. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar 3 menos y por x, ¿sí? Y lo que hacemos es 3 por x menos x por y igual a 8. Pasamos al otro lado de la igualdad, donde está mi variable que yo voy a despejar, ¿sí? Tengo 3x menos 8 igual a xy, y ya yo despejo mi variable y. Y igual a 3x menos 8 entre x, ¿sí? Función inversa, y tenemos acá, ¿sí? Entonces, la forma de calcular la inversa de una función no es complicada. Listo. Es la función inversa, vamos a hacer un ejercicio ya verificando que sea una función biyectiva, ¿sí? Entonces, la siguiente instrucción dice verificar si la siguiente función, porque solamente se ha podido hacer un solo ejercicio, si la siguiente función es biyectiva, y obtener su inversa en el respectivo caso, ¿sí? Entonces aquí tengo una función, ¿sí? Cuyo dominio es desde 3 hasta más infinito, abierto, y su codominio van a ser los números reales, ¿sí? Mi función viene definida por f de x igual a raíz cuadrada de x menos 3, ¿sí? Aquí nosotros verificamos por qué es su dominio. Entonces, si nosotros verificamos el dominio, x menos 3 debe ser mayor o igual a 0, ¿no? Porque no existen raíz cuadrada de números negativos, desde 0 hasta más positivo. Tenemos una desigualdad, que está restando pasa al otro lado, entonces decimos x mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces el dominio de mi función va a ser desde 3 hasta más infinito, desde 3 hasta más infinito. Vamos a verificar si es biyectiva y empezamos con la primera propiedad, función inyectiva o 1 a 1, ¿sí? En este caso yo voy a verificar analíticamente si esta función es inyectiva, y voy a decir para todos dos elementos, agarro dos elementos que pertenecen al dominio de la función, si esos elementos son iguales, implica que sus funciones sean iguales, ¿sí? O si sus imágenes son iguales, implica que esos elementos son iguales. También ustedes podrían verificar que esos dos elementos sean distintos, entonces las imágenes serían distintas. Por cualquiera de los dos lados pueden verificar. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre que verificamos inyectividad, lo que tenemos que sacar son las imágenes de las funciones en esos dos elementos. La imagen sobre el elemento x1 va a ser x1 menos 3. La imagen sobre el elemento x2 va a ser x2 menos 3, ¿sí? Verificamos si se cumple la condición que las imágenes sean iguales. Entonces, igualamos las imágenes y tenemos esta expresión de acá, ¿sí? Como estamos trabajando con raíz cuadrada, pues como es una igualdad, a ambos lados elevo al cuadrado y ese cuadrado se va con mi raíz cuadrada, quedando x1 menos 3 igual a x2 menos 3. Este menos 3 que está acá pasa a sumar, ¿sí?
y queda x1 igual a x2. Y nosotros podemos decir que la función es inyectiva. Es una función 1 a 1, de forma analítica. De forma gráfica, ¿sí? Si nosotros realizábamos líneas rectas paralelas al eje de las X, solamente debía cortar mi función en un solo punto, ¿sí? Acá tenemos en verde, ¿sí? Acá tenemos mi función. Entonces, ¿qué me dice de forma gráfica? Me dice, si yo trazo líneas paralelas al eje de las X, solamente debe cortar la función en un solo punto. ¿Sí? Entonces vamos a trazar otra línea. ¿Sí? Y está cortando la función en un solo punto. La está cortando aquí y la está cortando acá. Y si sigo trazando yo líneas rectas paralelas a este eje de las X, las corto en un solo punto. Por lo tanto, es inyectiva. ¿Sí? Verifiquemos sobreyectividad y colocamos la definición. Si para todo elemento que pertenece al codominio de la función existe un elemento que pertenece al dominio de la función, tal que f de a es igual a b, decimos que los elementos del codominio son imagen de por lo menos un elemento del dominio, ¿sí? Entonces decimos f de x igual a raíz cuadrada de x menos 3. Entonces, cuando nosotros verificamos analíticamente si una función es sobreyectiva, es como si estuviéramos verificando el rango de la función, el rango o el recorrido de la función, ¿sí? Entonces decimos f de x igual a y, igual a x menos 3, ¿sí? Y lo que hacemos es despejar la variable x, ¿sí? Algebraicamente, acá tenemos raíz cuadrada, elevamos ambos lados al cuadrado, eliminamos raíz cuadrada, y cuadrado, este que está restando pasa a sumar, y cuadrado más 3 igual a x, x igual a y cuadrado más 3. Y aquí nos preguntamos, ¿qué valores puede tomar y? ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar y? ¿Existe alguna restricción para y? ¿Sí? Y puede tomar el 0. Si y toma el 0, x va a ser igual a 3. Si y toma un número negativo, ¿sí? X va a existir. Si y toma un número mayor a 0, también x va a existir. Por lo tanto, no existe ninguna condición para y puede tomar todos los números reales, ¿sí? En este caso, analíticamente, nosotros nos preguntamos, ¿es el rango igual al conjunto de llegada? ¿Cuál era el conjunto de llegada sobre el cual estaba definida la función? Veámosla acá. Mi conjunto de llegada eran los números reales, ¿sí? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Entonces, ¿es el rango o el recorrido igual al conjunto de llegada? Sí, el rango, que eran los números reales, es igual al conjunto de llegada. Entonces, los reales van a ser igual a los reales. Por lo tanto, decimos que mi función es sobreyectiva. ¿Sí? Si mi función es inyectiva y es sobreyectiva, nosotros vamos a decir que es biyectiva, ¿sí? Y calculamos la función inversa. Entonces ahora vamos a calcular la función inversa, de la forma que lo veníamos haciendo hace un momento. Entonces tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x menos 3. F de x igual a y igual a x menos 3, ¿sí? Y al cuadrado, bueno, acá en vez de intercambiar, sigo yo despejando mi variable, entonces digo a ambos lados elevo al cuadrado, y al cuadrado igual a
raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado. Este cuadrado se va con esta raíz cuadrada, y al cuadrado, este menos 3, se va con este más 3, ¿sí? Se va a sumar, igual a x igual a y cuadrado más 3, ¿sí? F inversa de x va a ser igual a x cuadrado menos 3. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos calculando la función inversa, ¿sí? Es lo mismo que hacemos que cuando estamos calculando el rango de la función. ¿Sí? Hemos llegado a lo mismo, x igual a y cuadrado más 3. X igual a y cuadrado más 3. ¿Sí? Lo único que estamos haciendo acá ya es intercambiar. Acá lo único que hago yo es intercambiar ya. Intercambio las y por x y las x por y. ¿Sí? Hice todos mis artificios matemáticos, mi álgebra, al final intercambié los valores. ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando nosotros estamos calculando el rango, estamos calculando el dominio de la imagen de la función, ¿sí? Y siempre el rango lo vamos a mirar sobre el eje de mi ordenada. ¿Ok? Y calculamos mi función inversa. Entonces veamos la función inversa. Por último, para que no se confunda, aquí lo que he hecho es ya reemplazar las x por y las y por x. ¿Sí? Y tengo mi función inversa. Con esta función inversa lo que he hecho es graficar. ¿Sí? Entonces vamos a graficar tanto mi función como mi función inversa. ¿Sí? Y acá la tenemos. Acá tenemos a la función, ¿sí? Acá tenemos a la función inversa. ¿Y qué me dice la teoría? Me dice que ambas funciones son simétricas respecto a la función identidad. ¿Sí? Son simétricas respecto a la función identidad. Acá tenemos la función identidad, ¿sí? X igual a Y. X igual a Y. Ya ustedes saben que sobre esta función inversa, lo que era dominio, ¿sí? Lo que era dominio se convierte en rango y lo que era rango se convierte en dominio. Y ya tenemos nuestra nueva función. ¿Ok? Eso es la clase de función inversa, ¿sí? Existen muchos software gratuitos que ustedes pueden bajarse si es que no tienen una calculadora graficadora para hacerlo en su casa, para graficar sus funciones, ¿sí? El GeoGebra es uno de los software que ustedes pueden utilizar. Sus calculadoras también tienen graficadoras, sus teléfonos también tienen graficadores. Entonces ustedes ya pueden verificar las gráficas de las funciones.